Buenos días a todos ustedes. Bienvenidos a esta primera sesión plenaria del viernes. La primera actividad fueron las mesas de trabajo y ahora nos reunimos en esta sala. Y nos reunimos precisamente para dar paso a una conferencia magistral denominada Las instituciones de educación superior tecnológica, pertinencia y sentido social. En primer lugar, presentaré a ustedes a nuestro ponente y a nuestro relator, nuestro ponente, el doctor José Enrique Villarribera, director general del Politécnico Nacional, y al doctor Marco Aurelio Navarro Leal, quien será nuestro relator. El doctor Villarribera es originario del estado de Sinaloa, es ingeniero químico por el Instituto Politécnico Nacional y doctor en ciencias petroleras por el Instituto Nacional del Petróleo y de los Motores de Francia. Ha sido director general del Politécnico Nacional en un primer periodo y ratificado para un segundo periodo 2006-2009. Su carrera profesional la ha desempeñado en el Politécnico Nacional, en donde inició sus actividades en la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, y posteriormente ha sido director de posgrado. No son los nombres específicos, pero los ahorraré para no llevarnos demasiado tiempo. Director de posgrado, director de vinculación académica y tecnológica, secretario académico y finalmente director general. Es autor de un buen número de libros, artículos, un enorme número de conferencias y ponencias publicadas en libros y en revistas nacionales e internacionales. Ha sido distinguido por el gobierno francés con la Legión de Honor en grado de caballero y con el doctorado honoris causa por su primer alma mater, la Autónoma de Sinaloa, por la Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua y por el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Lyon, Francia. Nuestro relator, el doctor Marco Aurelio Navarro Leal, viejo conocido de todos nosotros, es doctor en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras. No por la edad, no por la edad, no. Porque lleva muchos años participando, bueno, seguramente desde el primer congreso, Retos y Expectativas, y en muchísimas actividades en las que nos hemos visto todos nosotros convocados. Es doctor en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Planeación de la Educación por la Universidad de Londres en Inglaterra y licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en la cual se ha desempeñado en un buen número de cargos. Ha sido subsecretario académico de la propia universidad, director general de Planeación, jefe del Departamento de Evaluación de la Dirección General de Planeación de esa misma universidad, y ayer nos hizo entrega de su último libro relacionado con un tema que ha venido trabajando ya con las profesiones, los mercados de trabajo y la formación profesional. En esta mañana los invitaré a todos ustedes a que nos envíen sus preguntas a medida que vayan surgiendo, de manera que podamos hacer un mejor uso de nuestro tiempo. Y ahora le pediré al doctor José Enrique Villarribera nos haga el honor de dictar su conferencia Las instituciones de educación tecnológica, pertinencia y sentido social. Muchas gracias. Muy buenos días a todos ustedes. Me da de nuevo mucho gusto saludarlos. Espero que el día y medio que tienen todos en nuestra institución, nuestros amigos de otras instituciones de educación superior del país y del extranjero, estén bien atendidos y atendidas. A nuestros compañeros politécnicos, que se esté cumpliendo el objetivo de este congreso. El comité organizador me ha solicitado que aborde esta mañana
el tema de la educación superior tecnológica, pertinencia y sentido social, que tratado en 1998 en París, será nuevamente uno de los ejes de trabajo en la próxima Conferencia Mundial de Educación Superior, los días 5, 6 y 7, algo así, del próximo mes. Estamos a unos días en París, tal y como lo sugiere el propio título de esta Conferencia Mundial, las nuevas dinámicas de la educación superior y de la investigación para el cambio social y para el desarrollo. Una nueva realidad recorre el mundo. Es la de la crisis que se instaló súbitamente en unas cuantas semanas, amenazando con convertirse en otra gran depresión como la que marcó al orbe en los años 30 del siglo XX. Su profundidad y persistencia constituyen en este momento como un enigma, surgida de un sector muy localizado del mundo financiero de los Estados Unidos, se extendió velozmente a otros mercados y parecería que no hay ámbito ni país que permanezca inmunes a su contagio. Eso incluye, por supuesto, la educación, su nivel superior, las universidades en todas las modalidades. La palabra crisis, polisémica y abstracta, que se refiere a un tiempo, a todo y nada, ha empezado a mostrar un rostro inequívoco, pletórico de problemas y de muchas dificultades. Como señalé el día de ayer en la ceremonia inaugural, si se remite a la dimensión económica a escala mundial, pueden identificarse claramente tres tipos de fenómenos: la recesión, la inflación y el desempleo. Simultáneamente, en su dimensión social podrá encontrarse el agravamiento de las condiciones de vida de la población, la reducción de sus consumos y, previsiblemente para nuestra región, para América Latina, la intensificación de la pobreza y la profundización de la desigualdad social. A retos ya conocidos, qué bueno que hoy ya el cura nos está dejando un poquito trabajar en paz. El día de ayer ahí estaba reparando el techo de la capilla, a ver si la lona nos deja en paz. A retos ya conocidos, la crisis adiciona nuevos desafíos a la educación superior. La incertidumbre económica mundial se extiende al sector educativo y es probable que las brechas que pretendían disminuirse inevitablemente tengan que esperar o que disminuya la velocidad con la que requieren ser atendidas. Es en este contexto que tareas que corresponden a la educación superior, particularmente a la educación tecnológica, y cuáles serían algunas de las soluciones con la mayor creatividad que se pudieran emprender para asegurar el cumplimiento de nuestra misión y responsabilidad social, serán tocadas en esta ponencia. En momentos como el presente, las instituciones educativas deben de seguir siendo más que nunca el elemento que amalgame los distintos componentes de una sociedad que por momentos parece perder el rumbo. Las instituciones educativas tendrán que continuar haciendo lo que saben hacer y deberán poner énfasis en aquellas acciones que permitan a cada nación superar el momento difícil y, por supuesto, salir adelante. La preparación, el conocimiento, la capacitación constituyen el único camino confiable para transitar hacia nuevas etapas en el desarrollo de nuestros países. La educación encarna los ideales de la sociedad que la establece, decía Bertrand Russell. Su nivel superior, por supuesto, no es la excepción. En cada nación, la educación superior ha sido concebida para que juegue el papel de palanca fundamental para el propio desarrollo de esa nación. La configuración que asume la educación superior varía en función de las circunstancias específicas en que está colocada esa nación.
Las crisis que experimentan las casas de estudio son, precisamente, por dejar de encarnar esos ideales o por declinar ese papel de palanca para el avance del respectivo país. Es por ello que en esta intervención haré un breve recuento de diferentes modelos y sistemas nacionales de educación, entre ellos nuestro país, para presentar las distintas configuraciones acordes a las circunstancias específicas y para identificar el sentido de la pertinencia a lo largo de los años. A partir de estas reflexiones comentaré aspectos específicos sobre la pertinencia y el sentido social de la educación superior y en particular de la educación tecnológica para concluir con algunas propuestas. Primero en tiempo, la Revolución Francesa fue una transformación radical de la concepción política que sobre los estados nacionales había prevalecido durante siglos. Tal cambio se extendió rápidamente a otras esferas de la vida social, entre ellas la educación. En los primeros y tumultuosos años de reacomodo de las clases dirigentes, surgió la idea de la universalización de la enseñanza y la creación de instituciones educativas que permitieran consolidar primero el proceso revolucionario y luego sentar las bases para el nuevo país que emergía de ese proceso. En los años posteriores, y con influencia napoleónica, fueron creadas las grandes escuelas para formar la élite dirigente. Ya en el siglo XX se multiplican las universidades y se crea el Centro Nacional de Investigación Científica en 1936. Después, en 1968, el fenómeno de la masificación universitaria encuentra un cauce universitario, un cauce positivo, con la ampliación de las universidades ya existentes y la creación de otras nuevas. En Inglaterra, las universidades de Oxford y Cambridge fueron por más de 5 siglos los centros de formación de la nobleza. A partir de 1860, en plena revolución industrial, se emprendieron reformas sustanciales para hacer frente a ese proceso. Como dice Ribeiro, investigador que se ha dedicado a estudiar la evolución de las universidades, se crearon las universidades utilitarias diferentes e inclusive opuestas a Oxford y Cambridge, dado que reclutaban sus estudiantes entre la clase media y se dedicaban a preparar médicos, agrónomos, ingenieros y expertos en comercio. A mitad del siglo XX, y a pesar que Inglaterra distaba mucho de ser el imperio de un siglo antes, se dio una llamada de atención en el sector universitario. El Memorándum Robbins, hecho en 1963, un auténtico informe sobre el estado de la educación superior en Gran Bretaña, concluía que debían fundarse más universidades con nuevos enfoques y con una concepción que resultase anticipatoria a los procesos de orden económico y social que ya se vislumbraban. De ahí surgieron las 15 o 20 instituciones establecidas a lo largo de los años 60 y principios de los años 70. El antiguo imperio se adaptaba a las nuevas circunstancias y veía en sus instituciones educativas la palanca que le permitiría hacer frente a lo que con otro nombre se identificaba ya como competitividad frente a otros países, especialmente Estados Unidos, Alemania y Japón. En Alemania, en 1810, surge el modelo más avanzado de universidad en el mundo. Humboldt es el artífice y genio creador de la Universidad de Berlín. Si bien tal universidad tiene propósitos parecidos a los que en su tiempo manifestaron las instituciones francesas, nacionalismo e identificación con la política prusiana de integración de Alemania, a ello se agregaba como signo distintivo la valorización de la ciencia y la investigación empírico-inductiva. Desde principios del siglo XX, y estimuladas por las necesidades y demandas de la planta industrial, empezó a desarrollarse un segundo sector de universidades y escuelas tecnológicas, ustedes conocen, las Fachhochschulen, cuya orientación fundamental era el conocimiento aplicado. Aunque este proceso se da en muchas carreras profesionales,
Las de ingeniería gozan de un espacio preferente para su implantación. En los Estados Unidos, la universidad surgió de un ambiente excepcional. Por razones de índole religiosa, la población de ese país estaba predominantemente alfabetizada. El 85% de su población era alfabeta. Las primeras universidades como Harvard fueron un trasplante de Europa a las nuevas tierras del continente americano. Pero esta realidad pronto generó diferenciaciones y especificidades. En plena guerra civil, en 1862, el Congreso expide la Ley Morrill, instrumento que permitió la creación de universidades prácticamente en todos los estados de la Unión, dotándoseles de amplias superficies y recursos públicos para que la atendieran. Las universidades, las Grand Land Universities, como se les señala. Varias de las más prestigiadas instituciones del siglo XXI tienen sus raíces en aquella ley. De carreras relacionadas con la agricultura y la ganadería, características de su origen, se fue pasando a nuevas y variadas disciplinas. Vamos a dejar que el cura deje de sonar la campana, está llamando a misa. Gracias. Al despuntar el siglo XX, ya estaban definidos los diferentes tipos de universidades. Las de investigación, alrededor de una centena, los miles de colleges estatales dedicados casi con exclusividad a la formación de profesionales y los tipos intermedios que tomaban partes en cada una de las anteriores. En la vuelta del nuevo siglo, en el año 2000, la matrícula de ese conjunto rebasaba ya los 17 millones de estudiantes. Ese enorme sistema se había convertido en, como dice Clark, otro estudioso que ustedes conocen de la evolución también de la universidad, en una universidad que no era solo original y en su propio país, sino entre todas las naciones del mundo. A semejanza de Francia, en Japón es un cambio político el que provoca modificaciones trascendentales en las instituciones educativas. La nueva dinastía Meiji, que se entroniza a partir de 1868, impulsa una apertura en muchos órdenes de la vida política y económica, incluyendo los estudios universitarios de la época. Se reforma lo existente y se establecen nuevas universidades y escuelas profesionales a partir de lo que eran las disciplinas más avanzadas, básicamente las ingenierías. Los contados egresados japoneses de las mejores universidades del mundo de aquella época y sucesivas misiones de especialistas observan en esas latitudes todo lo que era susceptible de implantar, adaptándolo a las condiciones de ese país, lo que en muchas ocasiones hemos conocido que se dice como ingeniería en reversa. Como lo expresó Ribeiro, desde sus primeros pasos la universidad japonesa fue programada y planeada intencionalmente a fin de crear los cuerpos de docentes y los sistemas de enseñanza capaces de convertir a su sociedad en heredera de la ciencia y la tecnología en que se funda la sociedad industrial. Ya en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial y debido al fenómeno de masificación, cada vez fue más difícil que la investigación se constituyera en el signo más distintivo de todo el sistema. De ahí que las nuevas universidades tuvieran como orientación la investigación productiva y un entrenamiento de alto nivel en ese mismo terreno, como lo señala Clark. Frente a ello, la investigación tuvo en contrapartida nuevos niveles de desarrollo. La educación superior mexicana es en su origen un trasplante de la Universidad Española. Inclusive, la Real y Pontificia Universidad de México adoptó como base de su organización jurídica la correspondiente a la Universidad de Salamanca.
Su papel fue desarrollar y reforzar la dependencia en el terreno cultural y educativo respecto al colonizador. A lo largo del siglo XIX, esta universidad fue suprimida varias veces por irreformable y perniciosa, como decía el decreto de Gómez Farías, hasta la desaparición definitiva ordenada por Maximiliano de Habsburgo. Con la influencia de la reforma educativa emprendida por Napoleón en 1802, Juárez expide en 1867 la Ley Orgánica de Instrucción Pública para el Distrito Federal. Con apego a ella, en la capital del país se transforman antiguas carreras liberales y se crean otras. Entre las primeras están Derecho, Medicina e Ingeniería. Un ejemplo patente es lo sucedido con la Escuela de Agricultura y Ganadería, que pasó de preparar mayordomos inteligentes a formar profesionales de las técnicas de agricultura, zootecnia y veterinaria. Además, se creaban nuevas escuelas que eran ya un reflejo de los nuevos tiempos, instaurando carreras avanzadas como la de naturalista, para formar zoólogos y botánicos, y en la ingeniería se creaban carreras como las de mecánica, civil, topógrafo hidromensor, geógrafo e ingeniero hidrógrafo. Esta estructura educativa pretendía formar los recursos humanos que promovieran el desarrollo del país. El 15 de septiembre de 1910, en el marco de las fiestas del centenario, se inauguraba la Universidad Nacional. No surge de la nada, como se argumentó dentro del debate intelectual de aquel tiempo. Era la integración de algunas de las escuelas profesionales que funcionaban aisladamente como parte del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. En boca del ministro y creador de la nueva institución, como todos sabemos, Justo Sierra, la universidad nacía sin raíces, dado que la anterior, extinguida por Maximiliano y ratificada la medida por los liberales, estaba muerta. Es un cuerpo que había cesado de tener funciones adaptables a la marcha de la sociedad. Justo Sierra en 1974. Poco más de medio siglo después, el rector Barrosierra actualizó el cometido de la universidad señalando que es fundamental para el curso independiente y democrático de la vida de México. Es esencial para acrecentar el patrimonio espiritual del país y para alcanzar un desarrollo basado en los anhelos colectivos de justicia. Por ello, su existencia, su eficacia y su progreso son inseparables del progreso nacional. En 1936, el presidente Cárdenas funda al Instituto Politécnico Nacional. Desde los estudios que le precedieron se concebía la nueva institución como una organización del Estado mexicano a quien correspondía, en la esfera educativa, cumplir con algunos de los objetivos previstos en el tercero constitucional. Se trataba básicamente de colaborar en la satisfacción de las necesidades sociales, preparando a la fuerza de trabajo especializada que requería el país y al mismo tiempo ofreciendo oportunidades educativas a sectores poblacionales que habían quedado marginados por generaciones de los estudios superiores. Los tiempos en que se crea el instituto corresponden sin duda al momento de las grandes definiciones del Estado mexicano, el reparto de la tierra, la consolidación del poder presidencial frente a otros factores reales de poder, el inicio de las grandes obras de infraestructura, la pacificación del país, la expropiación del petróleo. El Politécnico jugaba precisamente el papel de una pieza integral del Estado mexicano. Se le encargaba integrar y desarrollar la educación tecnológica en aquella etapa crucial del país. Un tipo de educación que, como lo señalaba Luis Enrique Erro, uno de los ilustres fundadores de nuestra casa de estudios, es aquella que tiene por objeto adiestrar al hombre en el